Chicos, muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien de salud, muy bien de ánimo. Vamos a empezar con un nuevo tema, pero que no es un tema nada desconocido, porque ya lo hemos visto en el primer bimestre, pero a grandes rasgos, que es la sílaba, ¿cierto? Hemos visto diferentes tipos de sílaba, por ejemplo, una de ellas es sílaba según su tipo de acento. Entonces tenemos dos tipos de sílabas. Entonces, vamos a hacer un recuento, ¿no? Recordemos que la sílaba es aquella palabra o aquellos sonidos que nosotros emitimos al momento de hablar, ¿cierto? Tenemos sílabas según su acento, tenemos tipos de sílabas según su terminación, tenemos tipo de sílabas según su cantidad, ¿cierto? Entonces, el día de hoy vamos a ver el tema que es la acentuación general. Para ello debemos conocer qué es el acento. Para nosotros, ¿qué será el acento? Ustedes me podrán decir, profesor, el acento es aquella cosita que nosotros le ponemos cuando, por ejemplo, decimos la palabra comunicación. Comunicación, tenemos que termina en ción, y para mí el acento, profesor, es esa curvita que nosotros le colocamos a la palabra. No, chicos, recordemos que eso es la tilde. Hay una diferencia entre tilde y acento. El día de hoy vamos a ver lo que es el acento. El acento es la intensidad articulatoria con que enfatizamos una sílaba dentro de una palabra. ¿Qué quiere decir ello? Que así no lleve tilde, toda palabra tiene acento. Toda palabra tiene acento, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo acentuación, ahí yo puedo ver claramente que acentuación lleva tilde. Por ende, ya, bueno, profesora, ya ahí lleva acentuación, tiene su sílaba tónica, que la palabra que lleva acento es ción. ¿Por qué? Porque lleva tilde. Ya, con eso yo lo puedo definir. Pero, por ejemplo, tengo general. General no lleva tilde, pero sí tiene acento. ¿Por qué? Porque ¿qué nos dice la definición de acento? Que es la intensidad articulatoria con que nosotros vamos a enfatizar una sílaba al momento de pronunciarla. Por ejemplo, yo digo general. Yo no digo en una voz leve todas las palabras o todas las sílabas. ¿Cuántas sílabas tiene general? General. Pero para que mi palabra tenga sentido, yo digo general o yo digo general. Digo general, ¿cierto? Entonces ahí tiene sentido mi palabra. Y a ese tono de voz que yo hago un poquito alzo, se le conoce como acento. Ahora, tenemos el acento español. ¿Qué será el acento español? Nos dice que es la lengua de acento libre, lo que permite ubicar el mismo en diferente orden de sílabas en la palabra. En esto voy a poner un poco de énfasis porque cuando nosotros hablamos del acento español y su definición nos dice que nos va a permitir ubicar el mismo en diferente orden de sílabas, es cuando nosotros hablamos de palabras para cambiar su significado. Ya, si yo le coloco la palabra, por ejemplo, el acento en la G, en la sílaba G, su significado va a ser otro. Por ejemplo, yo digo general, ¿cierto? Cuando yo digo general, ahí estoy hablando de algo continuo, de algo concreto, ¿cierto? Ahora nos dice, por ejemplo, de acentuación español, tenemos 3 ejemplos. Por ejemplo, práctico, practico y practicó. ¿Notas la diferencia de mi tono de voz cuando yo los pronuncio? ¿No es así? Digo practico, práctico, practicó, ¿cierto? Entonces, ahí vemos que el acento va a cambiar, pero acá vemos que es con una tilde. ¿No es así? Pero su significado de las palabras son distintos. Practicó es de practicar, cuando nosotros decimos en tiempo pasado. Aquel niño practicó fútbol el día de ayer. Entonces, ahí yo uso el tercer ejemplo de practicó. Ahora, tengo también el ejemplo de ejército. Tengo ejército, ejercito, ejercitó. ¿No es así? Entonces, la diferencia de su significado varía según su acento. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, tenemos clases de sílabas según el acento. Eso es lo que yo les decía al inicio, ¿no? Que vamos a recordar un poquito lo que es el tema de la sílaba, que es uno de ellos que tenemos según el acento, que es nuestro tema, el del día de hoy, que es sílaba tónica y sílaba átona. ¿Qué es la sílaba tónica? Es aquella donde recae el acento, ¿cierto? El que tiene mayor fuerza de voz al momento de pronunciarla. Esa es la sílaba tónica. Toda palabra tiene sílaba tónica. Y las sílabas átonas son las restantes que no necesitan una mayor fuerza de voz al momento de pronunciarlo. Por ejemplo, tengo contemporáneo. ¿Cuántas sílabas tiene? Tiene 6 sílabas.
de las cuales la ra, que está resaltado ahí, nos dice que es la sílaba tónica. Lo podemos identificar en esta palabra mucho más rápido. ¿Por qué? Porque lleva tilde. Así de práctico y sencillo. Ahí lo podemos, cuando la palabra lleva tilde, ya yo puedo identificarlo rápidamente cuál es la sílaba tónica, no necesito mayor esfuerzo. Cuando no lleva tilde, sí un poquito, como que quizás voy a tener un desliz, voy a poder flaquear un poquito y demorar en identificarlo, sí, pero no va a ser imposible. Por ejemplo, dice contemporáneo. La sílaba ra nos dice que es la sílaba tónica, ¿no es así? Entonces, las restantes, que no necesito yo elevar un poquito mi voz para poder pronunciarlas, son las sílabas átonas, porque según la teoría nos dice que la sílaba átona es la sílaba que no presenta acento, o sea, que posee una intensidad normal al momento de pronunciar. Y nos vamos a los ejemplos anteriores. Por ejemplo, dice ejército. Ejército, ¿cuántas sílabas tiene? Tiene ejército. Tiene 4 sílabas, ¿no es así? ¿Y cuál es la sílaba tónica de esta palabra, de esta primera? Es la jer. ¿Por qué? Porque lleva acento y es mucho más sencillo. Y las restantes son las sílabas átonas. Muy bien. Entonces, dentro de estas clases de sílabas, según el acento, vamos a conocer a 2, acento prosódico y acento ortográfico. ¿Cuál es el acento prosódico? Nos dice que el acento prosódico es el acento de intensidad solamente. Este acento es frecuente en el español. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrarlo solamente en el español, mientras que el acento ortográfico es el escrito, marcado con una vírgula o tilde. Eso es lo que yo me refería al inicio cuando les decía, ¿no? Hay una diferencia entre acento y tilde, y acá vemos también que hay dos diferencias, que es acento prosódico y es acento ortográfico. Hablamos de acento prosódico cuando el acento solamente necesita de la intensidad, que no lleva tilde, mientras que el acento ortográfico es el escrito, el marcado o la vírgula o tilde, como la conocemos frecuentemente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, en ejército, el segundo ejemplo, que no lleva tilde, ¿qué tipo de acento hay ahí? ¿Podemos identificar? Podemos decir que ahí, como no lleva tilde, tiene un acento prosódico. Mientras que cuando yo digo ejercitó, estamos haciendo uso de un tipo de acento ortográfico. ¿Por qué? Porque ahí sí lleva una vírgula, lleva una tilde. Entonces, esos son los 2 tipos de acentos que nosotros debemos tener en cuenta. ¿Qué nos dice? Que el acento prosódico lo vamos a usar mayormente o vamos a tenerlo con frecuencia en el español, en nuestro lenguaje. Una vez conociendo los tipos de acento, cómo acentuar, cómo tildar, cómo reconocer, hay que tener en cuenta que siempre para poder tildar nosotros una palabra o reconocer si esa palabra puede llevar tilde o puede no llevar acento, debemos tener en cuenta primero el silabeo. Debemos de silabear bien para poder identificar y colocar tilde. Una vez que yo silabee, vamos a identificar, la segunda parte es identificar la sílaba tónica. Una vez que yo sepa la sílaba tónica y puedo ver si lleva tilde o solamente lleva acento. Y con eso voy a poder corroborar y voy a poder hacer una buena acentuación, ¿cierto? Ahora, una vez repasando ello, vamos a tocar el tema de los signos de puntuación, que es también bastante fundamental e importante al momento de nosotros poder escribir un texto, ¿cierto? Habíamos tocado el tema ya del uso de la mayúscula, acabamos de ver lo de la acentuación general, que tenemos 2 tipos de acentuación, ¿cierto? Prosódico y ortográfico. Prosódico es aquello que solamente lleva acento al momento que es la sílaba tónica, que no lleva tilde, pero sí tiene una elevación de voz, mientras que el acento ortográfico es aquella vírgula o tilde, como nosotros lo conocemos, que tiene cada palabra. Ahora, ¿qué nos dice de los signos de puntuación? Nos dice que se da este nombre a la representación gráfica de las pausas, más o menos prolongadas, ¿cierto? ¿Qué quiere decir ello? Acá vamos a tocar lo de la coma, el punto y coma, los 2 puntos, punto final, puntos suspensivos, signo de exclamación, signos de interrogación. Aquellos son los signos de puntuación, ¿sí?
Dice, o cambios de entonación. ¿Qué quiere decir ello? Que cuando nosotros vayamos a usar, quizás vamos a conocer ahorita cómo vamos a hacer la pausa al momento de, por ejemplo, si tenemos una coma. ¿Continuamos así de ligero y rápidamente la lectura o tenemos una pausa? Quizás hay distintos tipos de coma, punto y coma, cómo debemos leer cuando encontramos un punto y coma, cómo debemos continuar la lectura. Más que todo en eso se enfoca los signos de puntuación, pero también nos enfocamos de cuándo debemos de usar cada uno de los signos de puntuación, ¿sí? A ver, dice que el hombre efectúa en el habla real y las traslada a la escritura. ¿Cuáles son estos signos? Son la coma, el punto y coma, los dos puntos, punto y final. Son los más frecuentes, los que te muestro acá. Pero lo más común o lo más usado dentro de un texto que vamos a ver es la coma. ¿Qué dice? ¿Qué nos dice que es la coma? Es el más usado en la escritura de nuestra lengua. Cuando nosotros nos hemos podido ver en un texto, hemos podido observar que la gran mayoría o la gran cantidad que encontramos no son quizás puntos. Puntos los vamos a encontrar muy leve. Pero las comas sí vamos a usarlo, pero no significa que todas las comas que nosotros vayamos a encontrar dentro de un texto, de una oración, sean de la misma magnitud o sean del mismo tipo. Hay distintos tipos de coma que nosotros debemos de conocer y reconocer por qué lo estamos colocando o por qué el texto tiene ese tipo de coma. ¿Sí? Dice, ¿qué nos dice que es la coma? Está ligada tanto a la entonación como a las lógica expresiva. Marca la pausa más breve en el interior de una oración. Dice, la coma marca el silencio acompañado de ascenso, descenso y suspensión total de voz. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, cuando acá tenemos, dice, está ligada tanto a la entonación como a las lógicas expresivas. Vemos ahí que hay una coma, ¿cierto? Entonces yo hago ahí una pausa leve, una pausa, un descenso leve, que hago ¿para qué? Para que yo respire, ¿no? Estoy leyendo una lectura y tengo una coma y respiro un poquito cuando encuentro y luego continúo la lectura. ¿Qué dice? Marca la pausa más breve en el interior de una oración. Pero ahí encontramos un punto. En un punto, cuando nosotros encontramos punto, punto y coma, la pausa es mucho más prolongada, es mucho más intensiva, ¿ya? Tenemos ciertos tipos de clasificación. La primera clasificación es coma enumerativa. ¿Qué querrá decir coma enumerativa? Ahí tenemos claramente su nombre, enumerativa. Nos va a hablar de números. Entonces, ¿qué nos dice? Que son aquellos, es el tipo de coma que va a separar los elementos de la misma clase o categoría, ¿ya? Que vamos a enumerar, pero no significa que nosotros vayamos a usar números, sino que nosotros vamos a hacer o vamos a separar elementos de una misma clase o categoría gramatical. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, yo digo, todos los días yo desayuno, coma, almuerzo, coma, ceno. Entonces, ¿qué tipo de coma estoy usando ahí? ¿Qué estoy enumerando? Mi alimentación durante el día. Entonces, a eso pertenece a una misma categoría gramatical. Por ende, estoy haciendo uso de un tipo de coma enumerativa, porque estoy señalando uno por uno, pero que pertenecen a la misma categoría gramatical. ¿Sí? Ahora, ¿cuál será el segundo tipo de coma? El segundo tipo de coma es aquella coma explicativa. Como su mismo nombre dice, la coma explicativa se da cuando se va a separar un elemento explicativo en la oración. Cuando yo quiero explicar algo, uso esta coma, ¿ya? Por ejemplo, digo Ayacucho. Vemos que hay una coma. Cuna de la libertad, coma, libertad americana, coma, tiene un clima. ¿Qué estoy explicando? Su nombre, cómo se le conoce, por qué se le conoce y que tiene un clima. Entonces estoy explicando las características de Ayacucho. Entonces a esa coma que yo estoy empleando acá se le conoce como una coma explicativa. ¿Sí, chicos? Ahora, la tercera coma que vamos a conocer es la coma elipsis. ¿Qué es la coma elipsis? Es aquella que nosotros vamos a usar en reemplazo de la palabra o frase que nosotros hayamos omitido en la oración y cuyo sentido se
entiendo. ¿Qué quiere decir ello? Por ejemplo, yo tengo Violeta es alta y su hermana bajita. ¿Qué nos dice la definición de coma elipsis? Que vamos a usar en reemplazo de la palabra o frase que se ha omitido en la oración. ¿Y qué palabra creen que se haya omitido acá? Cuando yo digo Violeta es alta y su hermana, coma, vemos una coma ahí, bajita. ¿Qué tipo de coma es ahí? ¿O es una coma elipsis? ¿Qué se ha omitido ahí, chicos? A ver, pensemos un momento. Si yo digo Violeta es alta y su hermana, estoy usando una coma, ya no estoy haciendo uso de un artículo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? Violeta es alta y su hermana es bajita. En vez de yo colocar es, la palabra o el artículo es, estoy haciendo de este tipo de coma para ya no rellenar o quizás redundar mi oración. Entonces, en este tipo de oraciones se le conoce como coma elipsis, ¿no es así? Entonces, ahí estamos omitiendo la palabra es. En la segunda oración dice, Darío no viene a clases, está enfermo. Ahí, ¿cuál sería? Lo mismo, ¿verdad? Darío no viene a clases, puesto que está enfermo, ¿cierto? Entonces yo, para omitir cierto tipo de artículos u oraciones, quizás voy a hacer uso de una coma elipsis para que así mi texto no redunde. Pero ustedes se dan cuenta que así yo omita, mi texto tiene sentido, ¿cierto? Entonces, en eso nos ayuda nuestro tipo de coma de elipsis. Ahora, dice, coma vocativo. ¿Qué querrá decir coma vocativo? Nos dice que se va a conocer o se conoce con este nombre a la coma que se emplea para separar al vocativo de la oración. ¿Qué quiere decir eso? Veamos el ejemplo. Dice, Iris, alcánzame ese libro. ¿Qué quiere decir al vocativo entonces? A la persona a la cual nosotros estamos señalando, ¿cierto? Entonces a eso hace referencia que debemos usar una coma de tipo vocativo cuando nosotros queremos brindar o pedir algo mencionando a una persona. Yo digo, Iris, alcánzame ese libro. Estoy haciendo uso de la coma después de Iris. Estoy separando a la persona que estoy mencionando, ¿no es así? Entonces, por ejemplo, en el segundo, cambia el orden. Dice, entra rápido, Arturo. ¿Se dan cuenta que hay una separación? Hay una separación que yo estoy haciendo a la persona a la cual me estoy dirigiendo, que se le conoce como vocativo, ¿no es así? Y por último, vamos a conocer qué es el coma hipérbato. Esto también es una categoría gramatical que es aquella que se usa para separar el elemento sintáctico desplazado de su ubicación habitual. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a cambiar la oración. Por ejemplo, dice, para sus padres, coma, Lorenzo ha comprado un departamento muy bonito. ¿Se dan cuenta que cuando yo voy a cambiar de oración, o por ejemplo lo último lo pongo al principio y lo que está al principio lo pongo al final, la oración va a tener el mismo sentido? Dice, por ejemplo, si yo digo, Lorenzo ha comprado un departamento muy bonito, coma, para sus padres, ¿cierto? Pero yo acá viendo que al cambiar la oración, voy a poder identificar qué tipo de coma estoy haciendo uso. El coma hipérbato, ¿cierto? Te das cuenta que yo cambio de posición, la oración sigue siendo lo mismo. La oración sigue entendiéndose de la misma manera o de la misma forma. Por ejemplo, el segundo ejemplo dice, casi todos los días Rolando llega tarde a sus clases. Casi todos los días, coma, Rolando llega tarde a sus clases, ¿cierto? Entonces yo ahí me doy cuenta que hay una coma. Entonces yo, para poder identificar, a ver, ¿qué será? ¿Será una coma explicativa? ¿Está explicando algo? No, entonces descarto coma explicativa. Coma elipsis, ¿estará haciendo reemplazo? ¿Está haciéndose uso de esta coma para reemplazar alguna palabra o frase? No, tampoco. Coma vocativo, ¿está separando a un nombre de otro? No, ¿verdad? Entonces, por descarte nos damos cuenta que es la coma hipérbato. ¿Por qué? ¿Cómo yo reconozco que estoy haciendo uso de una coma hipérbato o está dentro de esa oración una coma hipérbato? Es cuando yo cambio el principio. Por ejemplo, el final digo, Rolando llega tarde a sus clases, coloco una coma, casi todos los días, ¿cierto? Entonces ahí yo me doy cuenta que ahí estoy haciendo uso de una coma hipérbato.
¿No es así? Entonces, ¿cuántos tipos de coma hemos conocido el día de hoy? Son 5, ¿cierto? Coma enumerativa, cuando nosotros vamos a querer separar o mencionar elementos de una misma categoría gramatical, como les decía, ¿no? Cuando yo digo, yo todos los días almuerzo, desayuno, almuerzo y ceno, ¿cierto? Ahí para separar esos tres, de aquello que estoy mencionando, voy a hacer uso de la coma enumerativa. La coma explicativa es cuando yo quiero dar explicación de algún tema, de algún lugar, ¿no es así? Y la coma elipsis es cuando yo reemplazo alguna palabra o alguna frase dentro de una oración. Y la coma vocativo cuando yo separo de alguna persona que yo quiero ordenar quizás algo y yo digo, ¿no? Iris, alcánzame ese libro. Para yo decir alcánzame ese libro, antepongo primero una coma, ¿no es así? Y la coma hiperbatón, que es muy fácil de identificarlo, cuando yo digo para sus padres, Lorenzo ha comprado un departamento muy bonito, veo una coma ahí, pero yo al cambiarlo de orden, y si sigue teniendo el mismo sentido, ¿no? En mi oración, me doy cuenta que ahí usaron una coma hiperbatón. ¿Sí? ¿No es así? Muy bien, chicos, espero que les haya quedado un poco claro. Si hay algunas dudas, déjenme su mensajito ahí en la plataforma, escríbanme sus dudas para yo poder absolverlas, o si no al WhatsApp, y así poder desarrollar juntos sus prácticas y exámenes, ¿sí? Cualquier duda, inconveniente, no duden en escribirme. Que tengan bonito día, cuídense mucho, espero que todo haya quedado mucho más claro.